Hola, ¿qué tal? Les saluda Sergio Olvera de Desarrollo de Negocios Atento para platicarles en esta ocasión sobre Customer Experience. Para Atento es un tema fundamental y para entenderlo un poco mejor les voy a hacer una breve semblanza de la evolución de la atención al cliente para poder entender de dónde ha nacido. Alrededor de los 90 nacieron los primeros contact centers y en ellos pues era básicamente la atención telefónica o la atención directamente desde las sucursales. En aquel entonces empezaron a surgir los primeros elementos por preocuparse por aquellos trámites o quejas de los clientes. Sin embargo, el diseño no estaba tan pensado y tan centrado en crear una buena experiencia. Estaba más bien atendía la preocupación de cómo a través de la logística interna hacerlo fácil y muchas veces, los consumidores o los clientes finales eran parte del mismo proceso, tenían que gestionar en algunas ocasiones parte de estos mismos procesos, ¿no? Fue evolucionando el tiempo, apareció el Internet con él, las primeras páginas web que principalmente eran informativas, básicamente para encontrar información. Los primeros sitios de preguntas frecuentes aparecieron a finales de los 90 y también el correo electrónico que se volvió un canal muy importante en temas de atención, particularmente porque permitía al interior de las organizaciones gestionar los casos de punta a punta, ¿no? Eh, Sin embargo, no fue hasta que evolucionó la tecnología y crecieron particularmente los anchos de banda, dando origen a muchísimos temas. Uno, la telefonía móvil. Dos, la aparición de redes sociales, como algunos de los primeros elementos que detonaron un cambio significativo en la atención y en la experiencia del cliente. Hasta antes de su aparición, las marcas, como decía hace un momento, solían imponerle los procesos y los canales de atención a los consumidores. Y a partir de la aparición de las redes sociales y de los dispositivos móviles, fue que cambió sustancialmente, porque ahora el consumidor, cuando no recibe la atención que espera en el canal que espera, simple y sencillamente se manifiesta, a veces creando una mala reputación para las marcas en estos canales digitales, y en otras ocasiones, simple y sencillamente está a un clic de poder cambiar de proveedor, ¿no? Eh, Siguió creciendo el ancho de banda y aparecieron también muchos otros dispositivos que capitalizaban la conexión a Internet, ¿no? Y hoy en día tenemos relojes inteligentes, tenemos desde luego los smartphones, pero también hay mucho equipamiento, a veces hasta ahora muy relacionados con temas de salud, en algunos casos algunos electrodomésticos que también tienen conexión a Internet, y esto está haciendo que tengamos cada vez mucha más información sobre hábitos de consumo, sobre hábitos de comportamiento, sobre el uso de los productos o servicios que hoy en día tenemos con nuestros clientes, ¿no? O sobre las opiniones en las distintas redes sociales que cada vez hay más, ¿no? En ese sentido, herramientas de Big Data nos están ayudando a poder consolidar y procesar toda esta información en aras de tener una mejor atención a los clientes. Sin embargo, no eso es lo único. También se vuelve muy relevante entender quién está del otro lado de la línea o quién está del otro lado del chat o del correo, ¿no? Y en ese sentido nos lleva a entender cómo está la demografía hoy en día, ¿no? Tenemos, cuando la gente de repente no entiende qué hay, quién está del otro lado de la línea, suelen cometer errores muy graves en términos de la experiencia, porque si sus usuarios no están familiarizados con la tecnología, probablemente se enfrenten a algunos problemas, ¿no? Si bien es cierto que hoy gente de la tercera edad también ya está muy familiarizada con el WhatsApp, de repente el utilizar algunos apps les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces, y finalmente también entender hoy en día y hacia los próximos años cómo se está moviendo el poder adquisitivo. Como pueden ver en la gráfica, el grueso de la población activa a nivel mundial, y México no es la excepción, está prácticamente de la generación X a la millennial, y en breve también la generación Z va a empezar a generar ingresos, luego entonces se va a volver consumidor. Entonces, hay que resaltar que en estas últimas generaciones el uso de las redes sociales, el uso de dispositivos y el nivel de exigencia que tienen sobre algunos servicios se vuelve preponderante para entender qué tipo de experiencia queremos diseñar para ellos. Y al hablar de experiencia, bueno, hablemos de la nueva
era digital, ¿no? Se dice en broma que con la pandemia el principal impulsor de las estrategias de transformación digital en las organizaciones fue el COVID. Y no es mentira, nos ha movido en muchos sentidos para catapultar a cosas que no hayamos hecho hasta el momento. En ese orden de ideas, me gustaría resaltar algunos datos que me parecen relevantes para entender este fenómeno de transformación digital y aterrizarlo a cómo está influyendo en un nuevo comportamiento de los consumidores, ¿no? Hoy podemos observar que los consumidores están mucho más informados justo por lo que decía, ¿no? Hay una riqueza de información a través de las redes sociales, la tienen en la palma de su mano, al alcance de un smartphone, y podemos decir que el 98% de los consumidores hoy en día están utilizando dispositivos para revisar información de sus productos, de sus servicios. Muchas veces van a algún almacén, tal vez eso no lo han quitado y esa experiencia de compra es buena. Sin embargo, tienen a la mano el celular y son capaces de poder revisar en tiempo real cuánto cuesta esa misma camisa en el almacén de al lado, ¿no? Por otro lado, el 39% de los usuarios hoy en día, antes de tomar una decisión de compra, validan las opiniones de otros clientes en redes sociales. Recordemos también, por ejemplo, cómo han aparecido también websites específicos de opinión sobre experiencias de viaje, sobre quejas de productos, ¿no? Más allá de lo que han hecho algunas organizaciones gubernamentales, estos foros que surgieron casi de la nada y que se manifestaron de la necesidad de señalar aquellas marcas que no están teniendo un compromiso serio con los consumidores, se han vuelto hoy en día como una buena referencia para revisar si hay quejas de un auto, de un teléfono, de un banco, de una aerolínea, etcétera, ¿no? Vale la pena decir que también hoy más del 90% de las compañías en el contexto de la pandemia empezaron a explorar apenas estrategias de e-commerce o de trabajo en casa, ¿no? Cómo la tecnología entonces ahora este tema de la pandemia se volvió coyuntural para hacer una transformación digital de las organizaciones, ¿no? Finalmente, por ejemplo, hablando muy específico de México, el 88% de los consumidores mexicanos toma decisiones de compra en base a la experiencia también. Entonces, ¿cómo me trataron anterior? ¿Cómo le fue a mi primo con esa tarjeta? A mis padres, ¿cómo les fue en ese viaje? ¿Cómo los trataron en esa aerolínea? Etcétera, ¿no? Empresas que han logrado entender estos elementos que están pasando y que están transformando el modo habitual de proceder en la toma de decisiones de los consumidores son, por ejemplo, Amazon y Google, que han hecho inversiones muy importantes en poder explotar toda esta riqueza de información en cada una de las interacciones que tienen con sus consumidores y se ha traducido en saco medida cada vez que te logueas en sus plataformas, sueles tener información muy rica, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta comentar, por ejemplo, es Spotify, que semana a semana te arma una lista específica a partir de los gustos que identificaron en los 7 días previos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que cada vez tenemos usuarios mucho más informados, con información mucho más accesible y mucho más exigentes, ¿no? Están literal a un clic de poder cambiar de marca. Amigos, esta fue la sesión de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.